Bueno, en un momento más se va a incorporar con nosotros la abogada de los padres de los niños con cáncer, Andrea Rocha. También, bueno, se está incorporando en este momento, quien saludo con mucho gusto. También a ambos les pido en esta mesa que pues sus opiniones vayan de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Me arranco contigo, Andrea, en este sentido, pues ha sido un calvario realmente desde hace 6 años. La compra de medicamentos y el desabasto han pasado por una y por otra manera y vía de las compras y las licitaciones, y parecería que cuando ya parecería que habíamos encontrado la ruta, pues no es así. Andrea, con el gusto de saludarte, bienvenida. También buena tarde y muchas gracias por el espacio y por darle seguimiento a este tema tan difícil. Mira, pues lamentablemente estamos prácticamente 7 años, ¿no? Tenemos la administración del presidente López Obrador, que fueron 6 años, donde teníamos reuniones en gobernación, cuando los papás y las madres de los niños con cáncer hacíamos protestas con la esperanza, ¿no?, de saber este tema de las compras consolidadas, de poder garantizar que realmente fueran efectivas. Pasaron 6 años y lamentablemente el presidente se fue mencionando que teníamos un sistema como en Dinamarca, lo cual es completamente falso. Llega la nueva administración, pero no solamente venimos arrastrando un tema de desabasto, venimos arrastrando también un tema de falta de estudios, de falta de mantenimiento de los equipos, donde ya literalmente hoy en día estamos viviendo un sistema de salud colapsado en todo el país, porque ya no solo es el desabasto, ¿no? Y lamentablemente, pues ahora que nos dicen que ya no se va a realizar la compra de medicamentos por un tema ahí, de variación de precios, pues entonces volvemos a lo mismo y iniciamos el mismo ciclo que venía iniciando también el presidente López Obrador cuando mencionaba. Yo me acuerdo perfectamente bien que en las primeras reuniones que teníamos decía: es que hay un tema de corrupción. Nunca lo pudieron comprobar. Nosotros decíamos: a ver, efectivamente estamos de acuerdo con que lo erradiquen, pero no afecten la vida de los pacientes, porque una vida humana jamás en la vida se puede recuperar. No hay poder del Estado que pueda recuperar una vida humana. Y hoy en día pues ya tenemos un sistema de salud completamente colapsado, y lamentamos muchísimo, ¿no?, que no puedan garantizar la compra y el abasto de medicamentos en todo el país, y que esta compra consolidada pues no se pueda dar. Claro. Ulises Zamarroni, ¿tú cómo estás observando esto en relación al, pues esto último que vimos? Realmente parecería un escándalo el propio gobierno anunciando hace un mes la licitación y la compra de medicamentos, y apenas estas semanas pues se confirma esta investigación de la propia Secretaría Anticorrupción. Ulises. Híjole, Gabriel, pues es algo verdaderamente complicado. A ver, hace un mes, cuando se anunciaba con bombo y platillo esta compra consolidada de medicamentos, ya sabíamos que había desabasto. Había estados como Colima, Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en otras entidades del país, donde ya veíamos desabasto del 70%, del 50%, en unos lugares había abasto de medicamentos del 60%, y bueno, pues realmente escuchábamos a médicos, a pacientes decir que faltaban desde los medicamentos más básicos como paracetamol hasta los medicamentos especializados, como lo comentaba nuestra invitada, medicamentos para personas con cáncer, para niños con cáncer, que ponen en riesgo su vida, la falta de medicamentos, y eran los que faltaban. Entonces anuncian estas compras consolidadas, anuncian esta compra ya para bajar los ánimos, como quien dice, lo hacen mediático, lo anuncian con bombo y platillo, y sale esta cancelación, que invariablemente pues es un golpe duro. Precisamente, olvídate ahora sí del tema de corrupción, olvídate de los funcionarios involucrados. El golpe es para las personas que no van a tener esos medicamentos, porque ya veníamos de un desabasto de insumos, ya veníamos de un desabasto de medicamentos, ya veníamos de la falta de médicos, de especialistas en el país. Por más médicos cubanos que han llegado, no han logrado subsanar la falta de médicos. Entonces sí vemos que teníamos un sistema de salud en crisis desde la administración federal pasada. En esta administración pensamos que iban a mejorarse un poquito las cosas, y pues ya vimos que no. Entonces, lo que no hemos tenido hasta este momento, después de la cancelación, es ¿qué va a pasar?
¿Cómo lo van a solucionar? ¿Cómo se va a resarcir ese desabasto de medicamentos que vienen arrastrando desde hace años? Y cada vez pareciera que va peor. Si vamos a cualquier clínica del IMSS en el país, de 5 medicamentos en una receta, nos van a dar 3, nos van a dar 2. No nos van a dar la receta completa. Eso es lo que vamos a encontrar en cualquier farmacia de cualquier clínica del IMSS en el país, Gabriel. Oye, en este sentido, hablando del tiempo, Andrea Rocha, yo creo que el tiempo, bueno, en cualquier padecimiento, pero sobre todo en el tema del cáncer, pues debe ser durísimo, teniendo en cuenta pues ver a tu hijo que no recibe el medicamento, pues de pronto correr a buscarlo, a comprarlo y darte cuenta que es un verdadero dineral casi imposible de comprarlo. En este sentido, ¿cómo ha sido en estos años esta parte de ese desabasto que estamos viendo que, pues por más que lo intenta esta administración, pues parece no encontrar la ruta, Andrea? Pues mira, es muy difícil, muy complicado. ¿Por qué razón? Porque el cáncer es una enfermedad que no te espera. No, al cáncer no le puedes decir, espérate, estoy consiguiendo el dinero, espérate, estoy viendo también dónde lo voy a comprar, ¿no? Porque hay que recordar que a lo largo de estos 6 años el mercado negro creció de una manera impresionante y luego los papás decían, abogados, es que me están ofreciendo metrotexate, pero no saben el origen de ese metrotexate, tampoco saben la calidad de esos medicamentos, claro, poniendo en riesgo también la vida de los menores, pero uno como padre o como madre de familia, pues en ese momento lo que quieres es que tu hijo pues tenga los medicamentos, ¿no? Entonces, también es ese tema. Otra de las cosas es que muchas veces los papás no pueden costear los medicamentos. Por ejemplo, hay una vacuna que se llama Pertuzumab, que es para mujeres de cáncer de mama, que vale 80,000 pesos, y ellas dicen, abogada, ni aunque empeñe mi casa, ni aunque la venda me da para poder costear mi tratamiento cada mes, y es la vacuna que yo necesito. Entonces es bien triste cuando un papá o una mamá te marca y te dice, abogada, lamentablemente mi pequeñito o mi pequeñita acaba de partir, ¿no? Porque pues, lamentablemente perdió la vida, derivado de, no porque ellos no tengan las ganas de luchar, simplemente porque el Estado no te está garantizando esos medicamentos, esas quimioterapias que necesitan, ¿no? Esos estudios, por ejemplo, realizar también un PET, ¿no? Que vale 11,000 pesos y que incluso un PET en 7 cifras, porque el PET obviamente valora el estado del cáncer del pequeño o de la pequeña para poder darle un diagnóstico médico. Entonces, realmente tenemos hoy en día un estado de salud que lamentablemente no es una marca, lamentablemente tenemos un sistema de salud colapsado, sí, ¿no? Que está cobrando vidas humanas, ¿no? Nosotros teníamos el reporte de que ya iban más de 3,000 vidas humanas perdidas. De hecho, tenemos una denuncia ante la Secretaría General de la República por este genocidio, y lamentablemente es la fecha en la que el gobierno no nos da una fecha certera de realmente cuándo van a llegar esa compra de quimioterapia. Y es bien lamentable que hemos tenido enlaces con el secretario de Salud y que muchas veces, Gabriel, ni siquiera ellos saben. Yo la última vez que me reuní con el secretario de Salud, ni siquiera sabía si había o no había esa vacuna en el estado de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que es una quimioterapia, pero es muy lamentable que ni siquiera las mismas autoridades tengan el pulso de los medicamentos que hay o que no hay. Luego vinieron con la ocurrencia de la megafarmacia que juraron que ahí iban a estar todos los medicamentos, invirtieron miles y miles de millones. Y yo una vez se lo dije al presidente López Obrador, yo te reto a ir. Él no quiso, me descalificó, dijo que yo era una persona, pues, dijo descalificativos que la verdad que eran completamente falsos. Pero la realidad es la que yo le mencioné y le dije, presidente, en la megafarmacia ni tan siquiera saben los medicamentos que hay o no hay. Simplemente inauguraste un big call center y la gente estaba esperanzada en que realmente iban a encontrar ahí las quimioterapias. Lamentablemente lo que el gobierno no entiende es que cada día, cada hora, cada minuto que pasa para ellos, siempre me lo han dicho, es un día menos de vida. Si no tenemos nuestro medicamento, no tenemos nuestra quimioterapia. Muy bien.
Bueno, Andrea, Ulises, denme oportunidad de ir a la pausa. Justamente comentabas un tema que me gustaría tocar, que creo que me parece que ahí por lo menos ha cambiado el pelearse de frente con en este caso, las familiares, pacientes, por lo menos ahí me parece que por lo menos parecería que ha cambiado esto. Bien comentabas, golpistas. Recuerdo que habían calificado a los padres, a los pacientes como golpistas. Bueno, voy a la pausa y regresamos precisamente con este y más temas. Les hacen caso, no son groseros definitivamente. A ver, el hecho de que hayan corrido a funcionarios de Birmex por estas compras mal hechas, por estos indicios de corrupción, es positivo. De verdad, no es negativo, al contrario, es positivo. Con Andrés Manuel López Obrador primero hubieran defendido a capa y espada la decisión que se tomó a los funcionarios corruptos y no los corren. Con Claudia Sheinbaum vimos que ya es otra cosa. Lo mismo pasa en seguridad y pasa en salud, lo estamos viendo. Sin embargo, la respuesta en el fondo es exactamente la misma, porque mientras Andrés Manuel López Obrador los tiraba de locos, no había solución, no había medicamentos. Con Claudia Sheinbaum no los tiran de locos, aparentemente les están haciendo caso, pero a ver, no tenemos medicamentos. Entonces, la situación en el fondo es exactamente la misma. Vemos a los padres desesperados, vemos a las personas enfermas que tienen que gastar dinero que no tienen, se gastan los apoyos del bienestar en comprar medicamentos en lugar de que los utilicen para otras cuestiones, le están comprando medicamentos, están gastando en medicamentos cuando el Estado debería de proporcionarlos y no sirve entonces el buen trato, no sirve el diálogo, no sirve que corran al corrupto si no cambia nada, porque los hospitales no tienen mantenimiento, los hospitales no tienen insumos, los hospitales no tienen medicamentos y los hospitales no tienen médicos. Entonces tenemos que gastar en lo privado, tenemos que gastar en medicamentos, tenemos que gastar en insumos, dinero que no tenemos. Bueno, por lo pronto hay que recordar que el subsecretario Eduardo Clark mencionaba que pues estaban por lo menos en el abasto lo que sería abril, mayo, junio y me parece que julio, pero bueno, lo que viene después, ¿no? Que viene después y que no nos enfrentemos nuevamente a este tipo de situaciones con estas denuncias, que yo coincido ahí, que bueno que se investigue. Andrea, ¿qué viene entonces? ¿Qué viene entonces teniendo en cuenta que pues parecería que va a haber como una especie de impas en lo que se decreta la nulidad, se vuelve otra licitación, se da ese y se entrega esto y se compran los medicamentos y se tienen que empezar a distribuir y entregar al final de cuentas y aplicar? ¿Qué viene entonces para estos próximos meses, Andrea? Pues mira, Gabriel, decirte que nosotros lamentablemente vamos a seguir padeciendo el desabasto de medicamentos que hemos denunciado desde el día 1. Yo sí retaría a Eduardo, el secretario, porque él dice vamos a estar bien en los próximos meses. Yo le diría, secretario, pero no hemos estado bien. Yo he estado publicando recetas en tiempo real del desabasto de medicamentos y es una realidad latente que sigue y que está afectando a las niñas y a los niños. Y no vamos lejos, el Hospital Federico Gómez. Tengo pacientes, entre ellos la pequeña Regina, que me decía su mami, oiga, licenciada, yo la verdad es que solo porque puedo costear la quimioterapia que vale 300 pesos, las pastillas que necesitan mi hija, pero si fueran más caras, pues yo envío el dinero. Entonces él dice de que pues vamos a estar bien. No estamos bien. Yo les diría que la realidad es otra. Y lamentablemente, qué mal que tengamos que volver a salir a manifestarnos, porque hemos estado platicando con los papás de diversos hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México, a exigir algo que es un derecho establecido en la Constitución y que sigan operando las mismas prácticas, ¿no? De desinformar a la gente. Porque es algo que teníamos mucho con la administración saliente. Que el presidente decía una cosa cuando la realidad era otra. Y yo siempre le dije, a ver, presidente, yo te invito a recorrer todas las clínicas. Lo mismo yo le diría ahorita al secretario, yo lo invito a recorrer los hospitales. Podemos ir al Federico Gómez, podemos ir a las clínicas del IMSS, donde la realidad que están viviendo hoy en día los pacientes pues, es completamente distinta. Y lamentablemente, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, ¿no? Levantando la voz, haciendo protestas. ¿Para qué? Para garantizar ese derecho a la salud que puede salvar
vidas de niñas, de niños, de pacientes adultos, porque la realidad ya está es un tema bastante complicado, ¿no? Que no solamente abarca a pequeñitas y a pequeñitos, sino también a los adultos mayores que también nos dicen, abogada, tenemos hijas, Sí, tenemos claro. hijos que dependen de nosotros, ¿no? Entonces yo lo exhortaría a recorrer las clínicas y a ver una realidad distinta, porque él ahorita menciona que no vamos a tener desabasto, cuando la realidad es que hay un desabasto hoy en día, que nosotros pues obviamente vamos a seguir denunciando, vamos a Muy bien. seguir haciendo protestas. Así es, Gabriel. Bueno, para cerrar, muy bien, para cerrar, Ulises, ¿tú qué observas en esto? Insisto, yo le preguntaba hace un momento al director de la industria farmacéutica que no es posible que un país como México no pueda consolidar sus compras de medicamentos. Y tienes un minuto y cerramos contigo, Ulises, adelante. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues yo esperaría que realmente, si ya descubrieron la corrupción, si ya detectaron que existen malos manejos, que realmente se vayan al fondo. Y a la par, realmente que se hagan las compras, que se den cuenta que son para personas que les urgen estos medicamentos y evitar este desabasto que hemos vivido desde hace años, de verdad. Lo que decía Andrea es totalmente cierto. No se ha resarcido el desabasto, no se ha recuperado el abasto de medicamentos. Entonces sí urge que a la par, mientras combaten la corrupción, hacen lo que quieran hacer en Birmex, mientras traigan medicamentos y los repartan a quienes verdaderamente los necesitan, porque de verdad no es justo lo que les pasa a las familias y principalmente a las más pobres. Muy bien. Ulises Zamarroni, Andrea Rocha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate y cerrar semana. También a usted le agradezco que haya